En ese momento se encuentra en estado empty, los apuntadores se encuentran en cero, en la posición cero, por lo tal se cumple la condición del empty y tenemos el dato de entrada, no tenemos ninguno asignado y por lo tanto no estamos leyendo en ese momento nada. Entonces, si por ejemplo supongamos un valor de entrada, coloquemos un 2, como los apuntadores se encuentran en la misma posición que es la cero, pues lo que se está leyendo en ese momento es el mismo dato de la entrada, aunque no se haya asignado en la memoria. Si queremos guardar el dato en la posición cero, debemos indicar con el botón 2, el cual está asignado a la acción de la escritura, para almacenarlo en la posición cero y pasar a la siguiente posición. Ahí se puede ver que pasó a la siguiente posición, que es la 1. Entonces, si quisiéramos guardar otro valor en esa posición, sería cambiarlo a la entrada, por ejemplo, un 3, y guardarlo. Y así sucesivamente se puede hacer hasta llenar las 16 posiciones de memoria. Y podemos hacer el ejemplo llenándolas todas con 0. Entonces, estamos en la posición 2, guardamos un 0 en la posición 2, en la 3, en la 4, en la 5 y así sucesivamente, hasta llegar a la posición F, que sería la última. Listo. Entonces, como podemos ver, ambos apuntadores se encuentran en la misma posición, pero la condición es que ahora el registro completo está lleno. Entonces, ahora lo que procede es que podemos empezar a hacer la lectura. En la posición 0 habíamos almacenado un 2, entonces en la 1 teníamos el 3, en la 2 teníamos el 0 y del resto se almacenaron ceros, hasta volver a llegar a la posición de empty, ya que se realizó toda y cada una de las lecturas del registro, entonces la información se pierde y vuelve a su estado inicial, indicado por el LED. Ahora, para poder visualizar el funcionamiento del reset sincrónico, vamos a partir de un valor inicial. En este caso, nuestros apuntadores de lectura y escritura se encuentran en cero y podemos ingresar cualquier valor de entrada. En este caso, escogemos aleatoriamente el 1. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, algo que pasa es que el apuntador el dato leído se está replicando con la entrada al momento de cambiarla. Si se puede observar, cuando hay un cambio en la entrada, hay un cambio en el dato leído solamente en la posición cero o cuando los apuntadores están en una misma posición que da la condición del empty. Entonces, pero eso lo que indica o qué es lo que pasa, que no se guarda inmediatamente hasta que se presione el write. Puedo cambiar el valor de forma variada, pero a la final no se está guardando como tal en la posición cero de memoria. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tengo el 2, se está leyendo un 2, aunque no se haya guardado. Se está replicando la entrada, pero si yo lo guardo en la posición cero, ahí sí quedó. Entonces, ahora en la posición 1, supongamos que quiero guardar un 3, entonces sería, o bueno, un 6, entonces lo guardo con el write. Ahora, quiero leer lo que había en la posición cero. Como el apuntador de lectura ya está en la posición cero, ya está leyendo el dato que tiene asignado. Si cambio el apuntador a la posición 1 para lectura, me va a mostrar el número 6. Si cambio el apuntador, supongamos, escribamos otro número, eh, escribamos un 0 en la posición 2, le doy write y leamos lo que hay en la posición 2, va a haber un 0. Entonces, el funcionamiento del reset sincrónico lo podemos aplicar en ese momento, ya que lo que va a hacer es reiniciar la posición de los apuntadores a la posición original, que es la 0, por lo que la señal de empty se activa.
Para destacar también hay otro ejemplo donde ya tenemos una serie de datos guardados. Aquí se puede ver que el apuntador de escritura se encuentra en la posición 8 y ha guardado una serie de datos. Por ejemplo, aquí en la 8 vamos a guardar el 2 que ya se encuentra ahí. Y podemos ver que el apuntador de lectura se encuentra en la posición 5 y está leyendo un 7 que ya tenemos guardado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se veía anteriormente en la posición inicial al cambiar la entrada era que se replicaba directamente en el dato leído. Ya cuando avanza a las siguientes posiciones, esto no pasa. Por ejemplo, si yo quiero ingresar un valor nuevo en la posición 9 de la memoria, supongamos que quiero agregar un 6, ya no cambia de manera simultánea al dato leído, sino que es netamente independiente, por lo que puedo asignarlo y aumenta la posición para guardar otro valor. Puedo guardar otra cosa, por ejemplo, la E en la posición A, listo, y puedo seguir leyendo. Por ejemplo, en la posición 6 tenemos un 7, en la 7 tenemos un 6, en la 8 el 2 que habíamos guardado anteriormente, en la 9 el 6, en la A tenemos la E, y bueno, así sucesivamente. Ahora como llegamos a una misma, o sea, el apuntador de lectura alcanzó al de escritura, se cumplió la condición del empty, ya que si uno sobrepasa al otro, se da para esa condición y básicamente la memoria ha sido eliminada. Supongamos que en ese momento ambos apuntadores se encuentran en la posición 4, o sea que el registro se encuentra vacío debido a que se han escrito todos los registros y se han leído hasta la posición 4, teniendo en cuenta el diseño circular o la implementación circular del registro o del FIFO. Entonces, por ejemplo, tenemos la opción de seguir escribiendo, se están guardando ceros, e inclusive volver a pasar por la posición 0, pero hasta llegar nuevamente al punto donde se encuentra mi apuntador de lectura, que es la posición 4. Por ende, nuestro registro se encuentra totalmente lleno hasta que se vuelva a leer completamente con la lectura. Vuelve a pasar por el inicio, pero se vacía al momento de llegar a 4, indicando con el LED el empty. Ahora se va a probar el funcionamiento de los estados empty y full. Inicialmente empezamos sin almacenamiento, entonces podemos simplemente probarlo con ceros. Entonces vamos a almacenar un 0 en la posición 0, ahí se guardó, y así en todas las posiciones, hasta llegar a la última que es la F. Ahora estamos en el estado full, lo que significa que hemos alcanzado otra vez al apuntador de lectura, por lo que podemos leer posición a posición qué es lo que hay, y como se han guardado ceros, lo que va a mostrar son ceros en el dato leído. Entonces, cuando ese apuntador de lectura alcance al de escritura, vuelve a pasar lo mismo. El registro se pone en empty porque al leer se pierde la información y se vacía como tal cada posición de memoria, entonces se activa el LED de empty. Si por ejemplo tuviéramos el caso de que yo empezara a no sé, a guardar ceros hasta la posición 6 y empezar a leer y alcanzar a la posición 6. Ahí se nos va a un estado de empty porque lo que he escrito hasta la posición 6 lo he leído, entonces por ende se ha perdido esa información y ha quedado otra vez en un estado de empty, pero no en la posición como usualmente pasa, que es en la dirección 0 o el registro 0, sino en la posición 6. Entonces, para poder avanzar en lectura, debo tener datos escritos, porque si sigo leyendo, no puedo seguir leyendo ya que no hay datos guardados. Entonces, puedo seguir escribiendo
y puedo seguir leyendo hasta llegar otra vez al empty porque ya no hay más datos que leer.